Profe, solo una cosa, ¿el examen va a venir desde antiinflamatorios? Sí, sí, la unidad que vimos después, justo después del sistema nervioso central, a partir de ahí hasta lo que terminamos de ver el día de hoy. Sí, está ¿Y un poco. Ajá. cree que puedo subir que solamente se quedó este poco? Ah, creo que se cortó. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ah, sí, perdón, profe. ¿Que cree que pueda subir, por favor, la otra presentación? Es que creo que se quedó este poco. Ah, ok. Eh, Sí, reviso cuál falta. Si no me la ponen ahí en el Classroom para actualizarla. Según yo también ya revisé y ya no hay ninguna clase pendiente. Creo que ya hasta inclusive subí la última. Estuve revisando y creo que ya están todas en orden. De todos modos, si me hiciera falta alguna, por favor indíquenmelo para hacerlo el día de hoy. Creo que falta la del 18, profesor, que 18. está subida. Ok, 18 de noviembre. ¿Qué empezamos a ver ahí? ¿Fue la de cardiovascular? ¿La primera de cardiovascular? Sí, ¿no? Me parece que sí. No, creo que fue la continuación de arritmias. De arritmias, ok. A ver, voy a anotarlo. Sí, porque la de cardiovascular sí está. Ok, entonces del 18, ¿verdad? 18 de noviembre. Ok. Sí, justo terminando esta sesión, le subo la de hoy y la del 18. Ok, la de sinaptoctores. Ok, sí, muchas gracias. Muy bien, entonces, pues, si no hay preguntas, vamos a continuar. Realmente ya esto ya espero, inclusive para hasta terminamos un poco antes. Muy bien, entonces, digamos que de la manera, digamos que lo más importante de este tema de metabolismo es que entiendan todo este esquema. Si lograron, por ejemplo, si más o menos me di a explicar cómo iba el transcurso de la glucosa desde el inicio, desde la ingesta oral hasta prácticamente su absorción directamente en las células de músculo esquelético, prácticamente eso es como lo más, digamos, como lo más relevante de esta unidad y entendiendo esto van a poder entender muchos de los mecanismos que están involucrados de los diferentes fármacos. Entonces, de igual manera, les vuelvo a preguntar, si no quedó algo claro de este esquema, lo podemos volver a explicar o háganme saber cuál es su duda puntual si es que hubiera de este punto. Ok, sí. Sí, realmente en la célula, en la fisiología, tenemos dos mecanismos de endocitosis y exocitosis. Que técnicamente endocitosis es una invaginación, es decir, que se genera la formación de una vesícula a partir de la membrana, y la exocitosis quiere decir que esta membrana se va a fusionar, perdón, que esta vesícula se va a fusionar con la membrana. Entonces, digamos que esto va de afuera hacia adentro, y esta va de adentro hacia afuera. Entonces, cuando empezamos a ver, por ejemplo, los mecanismos de liberación de neurotransmisores, nos enfocábamos principalmente en los mecanismos de exocitosis, que era la parte de fusión de vesículas para liberar el contenido. Los mecanismos de endocitosis existen dos principales. El primero que está coordinado por clatrina y el otro que está coordinado por caveolina. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas dos? Bueno, ¿qué hacen este tipo de mecanismos? Lo único que sucede es que le dan señalamientos. Tenemos aquí, por ejemplo, nuestra célula y vamos a tener nuestro receptor, de cualquier naturaleza, ¿no?
Entonces existen mecanismos de señalización que normalmente tienen que ver con fosforilación o con algún tipo de señalización que le va a decir a todo el mecanismo de la caveolina que haga un proceso, que puede ser que simplemente engulla este receptor para que quede la formación de una vesícula y quede, digamos, aquí anclado. Y entonces el mecanismo puede ser directamente de favorecimiento de la vesícula y también podemos favorecer la expresión de estos receptores que se encuentran almacenados. Entonces la caveolina se encarga tanto de mecanismos para arrastrar estos receptores o este tipo de proteínas que están en la superficie, también para fusionar estos receptores y va a favorecer la expresión. Entonces lo único que hace la caveolina es que son mecanismos que van a permitir que se vaya expresando o que se vayan retrayendo este tipo de receptores. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de tener estas vesículas ya con el receptor sintetizado? Porque es mucho más fácil simplemente dar una señalización a este sistema de caveolina para favorecer su expresión de estos receptores en la membrana plasmática. Entonces, en lugar de hacer todo el proceso de síntesis, maduración y después transporte en la superficie de la membrana de los diferentes receptores, es mucho más fácil tener ya todo listo y simplemente mandar una señal para poder expresar. Entonces, esa es la función de la caveolina. ¿Dónde participaba esto? Pues prácticamente aquí, directamente en la formación tanto ya sea de la expresión de los transportadores GLUT4 y también lo podemos encontrar aquí en las vesículas para la liberación de insulina. Entonces son los mecanismos que van a permitir tanto la fusión de vesículas como también la sobreexpresión de ciertos receptores. No sé si queda un poco más claro, Denise. Ok. Muy bien, entonces, pues ya vimos el mecanismo general. Vemos que tenemos dos células importantes, las células beta pancreáticas y las células de músculo esquelético. Entonces vamos a hablar de las patologías que que se ven afectadas con la desregulación de esta liberación de la hormona, que en este caso sería la insulina. Entonces, digamos que tenemos dos clasificaciones de una enfermedad que prácticamente todos conocemos, que es la diabetes mellitus. Digamos que ya se le quedó el término mellitus, aunque ya la mayoría, digamos, la Asociación Nacional de Diabetes, la Asociación Mundial de Diabetes, solamente se le ha generado como diabetes. Ya casi, digamos que por costumbre todavía mencionamos el mellitus, aunque técnicamente ya el nombre ya se ha cortado a diabetes, y la clasificación es de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Dependiendo a quién le pregunten o la fuente que consulten, puede ser que todavía le agreguen ahí el apellido de mellitus. Ya nada más, recordemos que el mellitus tenía que ver con que era una sustancia dulce. Y se favorecía, digamos que la diferenciación de esta era con el síndrome de hormona antidiurética, que era la que denominamos como diabetes insípida. Entonces, ya como se catalogó que la diabetes insípida simplemente es una falla en la liberación de la hormona antidiurética, pues prácticamente esta categoría como diabetes ya se eliminó, porque no tiene nada que ver directamente con el metabolismo de carbohidratos. Simplemente es un favorecimiento de la excreción urinaria. Entonces, dentro de las principales patologías que afectan al páncreas, pues van a ser la diabetes, las cuales tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y tenemos una nueva clasificación que es tanto la resistencia a la insulina, tenemos también de reciente, bueno, se está poniendo de moda el síndrome metabólico, y patologías que afectan la glucosa como las MODY. Ahorita vamos a hablar acerca de ellas. Entonces, la diabetes tipo 1 es la que nosotros conocemos como diabetes de tipo insulino dependiente.
Quiere decir que tenemos una falla en la producción de insulina. Esta diabetes tipo 1 es una enfermedad que es de tipo autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que por alguna programación de nuestro sistema inmune se le dio la indicación a todos los linfocitos y a células que van a salvaguardar la homeostasis del organismo a destruir las células beta pancreáticas. Entonces, antes también estaba mal denominada como diabetes infantil, aunque realmente ya ahorita las terminologías están variando porque pues ya se están expresando las dos variantes en cualquier tipo de edades, pero se creía sobre todo que la diabetes tipo 1 se daba en los niños porque, recordemos, bueno, tal vez no lo han visto, pero el sistema inmune de los infantes es mucho más activo que el sistema inmune de un adulto. Entonces era más fácil que una persona, que un infante, pudiera generar esta hiperreactividad o esta, digamos, confusión sobre células del sistema inmune para favorecer la destrucción de las células beta pancreáticas. Entonces, digamos que ya de manera general se le denomina solamente con que es autoinmune. Puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, aunque es más, existe mayor prevalencia en etapas más jóvenes de la vida, pero no queda descartado de que pues, personas adultas puedan desarrollar este tipo de enfermedad autoinmune. Entonces, tenemos una destrucción de las células beta pancreáticas, por lo tanto, no hay producción de insulina. También se le denomina a este tipo de diabetes como diabetes tipo insulino dependiente porque pues, es muy fácil el tratamiento. Simplemente necesitamos restablecer lo que no estamos pudiendo producir, que en este caso es la insulina. Se cree que aproximadamente el 10% de los casos de diabetes está determinado por diabetes tipo 1. Por lo tanto, es el menor número de casos que presentan las personas la diabetes tipo 1. Sin embargo, pues es una tasa importante y ahorita vamos a hablar un poco acerca de los tratamientos. En la diabetes tipo 2 tenemos mecanismos, digamos, un poco más diversos, porque puede ser que tengamos una malformación en la insulina, que tengamos también resistencia a la insulina, o que los mecanismos de absorción de carbohidratos esté fallando. Entonces, digamos que la diabetes tipo 2 pues es un síndrome porque son diferentes elementos que están participando al mismo tiempo. No es tan sencillo, no es tan fácil de identificar o de diagnosticar como, por ejemplo, una diabetes tipo 1, donde simplemente vemos que hay una falla en la producción de esta insulina, sino aquí son varios factores que están participando de manera en conjunto. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de una persona que pueda tener diabetes? Lo primero y lo más sencillo es que hagamos una medición de la concentración de glucosa en sangre en una muestra aleatoria. Y esto debe de estar por encima del 11.1 milimolar, que equivale más o menos a 200 miligramos por decilitro, digamos, en una toma aleatoria. Quiere decir que los niveles de concentración de esta glucosa deben de ser bastante elevados. Normalmente se asume que una persona que, digamos, en cualquier etapa del día, que no presente diabetes, debería de estar en valores como de 160, 170 miligramos por decilitro. También se puede hacer el estudio de glucosa plasmática en ayuno. Esto nos ayuda mejor porque así podemos garantizar que por lo menos no tenemos esta variación de en qué momento vamos a detectar la concentración de glucosa en sangre. Ahorita vamos a ver un poco por qué es importante determinar la glucosa en ayuno. Pero principalmente aquí se espera que si tenemos valores por encima de los 126 miligramos por decilitro o más de 7 milimolar, ya se puede considerar como una persona diabética. Sin embargo, aquí en nuestro país se está elevando un poco estos valores porque dada la naturaleza de nuestra alimentación y dada la naturaleza de cómo estamos llevando nuestro estilo de vida, ya normalmente las personas están oscilando de manera general de glucosa en ayuno de 120 miligramos por decilitro. Entonces estamos muy cerca del valor de corte
para identificar o poder dar un diagnóstico como una diabetes. Al parecer, se está estimando que por lo menos aquí en México, un diagnóstico preliminar es que tengamos valores por encima de 140, 135 a 140, ya se puede considerar como diabetes en ayuno. Entonces, digamos que ya estamos subiendo nuestro umbral. Antes, bueno, los libros manejan este tipo de valores de 126 miligramos, pero como les digo, pues ya prácticamente la mayoría, o bueno, un gran porcentaje importante de las personas, pues tienen valores de 120. Entonces, ya se está considerando valores entre 120 y 135 como una condición prediabética. Es decir, que estás a nada de generar la condición de diabetes. Sin embargo, todavía no es confirmatorio que pudieras tener ahí una variación de este tipo de, que pudieras tener directamente la enfermedad. Se han hecho también otras pruebas que se le llama glucosa plasmática oral durante la prueba de tolerancia a la glucosa. En esta prueba de tolerancia a la glucosa lo que se hace es dar una concentración de una carga de glucosa y medir cómo se está conformando. Digamos que la diferencia entre esta y la de glucosa en ayuno es que nosotros sabemos exactamente cuál va a ser esta glucosa oral. Entonces sabemos cuál va a ser la carga que vamos a administrar. Este tipo de prueba de tolerancia a la glucosa normalmente es la que se hace en el laboratorio. Si recuerdan su práctica de laboratorio, mencionaba que se daba una carga de glucosa. No recuerdo ahorita la cantidad, me parece ser que era 1 gramo en 1 mililitro. O sí, creo que era 1 gramo en 1 mililitro. Entonces, ya sabemos exactamente cuánto le vamos a administrar de glucosa a los animales. Entonces, después de dar la carga de glucosa, nosotros vamos a hacer la medición de la glucosa plasmática. Y con esto nos podemos identificar cómo se va comportando los niveles de glucosa a lo largo del tiempo. Para esto se hace un curso temporal muy parecido a lo que se hace en la práctica de laboratorio. Se les da una carga de glucosa, se les pide a las personas que lleguen en ayuno. Una vez que ya están ahí en el consultorio, se les da la carga de glucosa, se esperan 30 minutos y después se hace un monitoreo para ver cómo se está comportando los niveles de glucosa a nivel de plasma. Y de ahí podemos construir una gráfica de esta naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, una persona normal, lo que se observa es que, por ejemplo, si no tenemos problemas, pues tenemos el pico postprandial, que es esta elevación justo después de la carga de glucosa. Y después va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces se asume que después, prácticamente después de 2 horas, ya toda la glucosa que teníamos aquí en el organismo debe de regresar a los niveles basales. Se asume que, por ejemplo, si una persona tiene problemas, por ejemplo, de diabetes, los niveles se van a mantener de esta naturaleza. Es decir, van a subir y después va a tardar un poco de tiempo, pero vamos a tener valores de hiperglucemia a lo largo del trayecto. Entonces, quiere decir que aquí, en este caso, una persona puede tener un problema ahí de diabetes porque no está favoreciendo la absorción de la glucosa en las células efectoras, sino se va a quedar nadando esta glucosa en sangre. Entonces, eso es lo que nos ayuda a determinar cómo está el paciente. Pero, posiblemente la prueba que más, digamos que nos puede dar una confirmación de que una persona es diabética es la hemoglobina glicosilada, que se expresa como HbA. Esta hemoglobina glicosilada lo que hace es cuantificar el nivel de glicosilaciones que tiene esta proteína, que en este caso es la hemoglobina. ¿Por qué ocurre esto? Si vemos, por ejemplo, si vemos más o menos cómo es la estructura de la glucosa, vemos que tenemos muchos hidroxilos. Estos carbohidratos o estas hexosas tienen bastante hidroxilos. Estos hidroxilos funcionan como nucleófilos. Si recuerdan sus clases de orgánica, un nucleófilo es aquel que tiene, digamos, un exceso de electrones que necesita compartirlos. Entonces tiene un par libre de electrones que puede utilizarse para formar un nuevo enlace. Y desafortunadamente en nuestro organismo tenemos bastantes electrófilos.
Estos electrófilos, recordemos que pueden ser grupos carbonilo, que estos grupos carbonilo pues pertenecen a los aminoácidos. Tenemos también, por ejemplo, algunos elementos nitrogenados, como puede ser, por ejemplo, elementos tipo de urea. Entonces, digamos que este tipo de elementos, ya sea que son de bases de urea o inclusive en el DNA, tenemos demasiados componentes electrófilos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos nucleófilos, si están en contacto constante con estos electrófilos, pues muy posiblemente van a empezar a reaccionar. Entonces, ¿qué vamos a estar formando? Pues vamos a formar estos enlaces con nuestro carbohidrato. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si una persona tiene demasiada concentración de glucosa nadando en torrente sanguíneo, esta glucosa va a empezar a reaccionar con todo lo que se encuentra ahí presente, que básicamente son proteínas. Entonces, la mayoría de las proteínas que vayan a estar en contacto con esta glucosa van a empezar a ser glucosiladas. Una de las proteínas circulante, que es la que está en mayor abundancia, pues va a ser la hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina empieza a tener glicosilaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se toma una muestra de sangre y se determina cuál es el porcentaje de esa hemoglobina que ha estado en contacto con altas concentraciones de glucosa y se saca el valor. En este caso, si nosotros asumimos que la hemoglobina glicosilada está por encima del 6.5%, quiere decir que las concentraciones de glucosa que estaban en torrente sanguíneo son suficientes para que empezara a reaccionar. Entonces, técnicamente esto ya nos da una confirmación de que hemos tenido niveles exagerados de glucosa que está empezando a reaccionar con esta proteína. Entonces, digamos que esa es nuestra prueba confirmatoria. Ok, entonces, bueno, estas son las características que les había mencionado y aquí tenemos las diferentes variantes que tenemos, por ejemplo, los trastornos monogénicos de la disfunción de las células beta, que son denominadas como MODY. Estas MODY lo que hacen es que tenemos alteraciones en diferentes proteínas, es decir, proteínas que van a favorecer tanto la liberación de insulina, proteínas que van a estar directamente relacionadas con el ciclo de Krebs, que van a estar relacionadas con el proceso de la glucólisis. Entonces se ha visto que existen mutaciones sobre proteínas puntuales que están relacionadas con todos los mecanismos que se encargan de la liberación y de la absorción de glucosa en el organismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas enfermedades MODY se encargan principalmente de identificar, por ejemplo, cuál de estas proteínas se encuentra modificada. Es decir, puede ser que tengamos ahí aquí un problema, por ejemplo, con la caveolina, que no permita la exocitosis de estos transportadores GLUT4. O puede ser que, por ejemplo, a nivel de células beta pancreáticas, tengamos resistencia o modificaciones, por ejemplo, aquí en los canales KIR 6.2, que son los canales dependientes de ATP, canales de potasio dependientes de ATP. Entonces, conforme se ha estudiado estos tipos de mutaciones que se tienen en las diferentes regiones de la señalización de glucosa, se han ido clasificando estas patologías denominadas MODY. Una de las principales características de estas enfermedades MODY es que los niveles de hiperglucemia no van a ser tan elevados como una diabetes convencional, ya sea tipo 1 o tipo 2. Sin embargo, sí se ha visto cierta, por ejemplo, elementos que dan pauta a que puedes tener algún tipo de diabetes, sin embargo, no están en un nivel como confirmatorio. La mayoría de estos, por ejemplo, pueden funcionar a tratamientos ya sea tanto para diabetes tipo 1 o para diabetes tipo 2. Entonces, digamos que esto todavía está en clasificación. Se ha visto que hay mayor prevalencia para ciertas proteínas afectadas. Sin embargo, también pues la mayoría de los MODY equivalen prácticamente al 0.1% de la población. Entonces, lo cual, pues eso hace que pues sea bastante raro y además de que no existan demasiados tratamientos que sean específicos para este tipo de pacientes. Recordemos que la industria farmacéutica es un negocio, entonces el desarrollo de tratamientos para estas patologías pues va a depender de qué tan redituable sea la inversión para desarrollar un nuevo fármaco.
Si hay muy poca población o el target que vas a buscar como pacientes es muy poco, pues muchas veces hay esta limitante por parte de la industria farmacéutica para desarrollar un tratamiento que realmente no va a tener algún tipo de retroalimentación económica, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa directamente, por ejemplo, con las diabetes clásicas, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? Aquí lo que te estamos viendo en este gráfico es cómo está la liberación de insulina. Entonces, como podemos imaginar, cuando tenemos una persona normal, después de la ingesta de los alimentos, vemos que tenemos en la primera fase el pico de liberación de insulina, que este pico le llamamos postprandial. El término prandial es alimento, entonces después del alimento tenemos una liberación importante de glucosa, digo de insulina, perdón, que va a ir disminuyendo conforme vamos pasando el tiempo. Después tenemos un mantenimiento para, digamos, asimilar toda la glucosa que todavía sigue circulante y finalmente regresamos a los niveles basales. ¿Qué pasa con las personas de diabetes tipo 1? Pues en ningún momento, a pesar de que exista esta estimulación por alimentos, pues no vamos a tener liberación de insulina. ¿Y qué pasa con las personas de diabetes tipo 2? Tenemos una liberación de insulina que va a ser retardada. Entonces el efecto que va a tener de esta insulina es muy poco y realmente pues prácticamente llega a los niveles basales de manera igual. ¿Qué llega a pasar con las personas de diabetes tipo 2? Que a pesar de que tengamos esta liberación de insulina, muchas veces si está modificada o está mutada, no permite hacer su efecto eficaz para poder controlar la glucosa en el organismo. Entonces, a pesar de que se está liberando, no puede estimular a las células para hacer la recaptura de esta glucosa y por lo tanto se sigue manteniendo en torrente sanguíneo. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuáles son las estrategias que se tienen para el manejo o el control de la diabetes? La diabetes normalmente no es una enfermedad que sea solitaria. Casi siempre va acompañada de patologías asociadas. En este caso, muchas veces las patologías asociadas son problemas de obesidad, hipertensión y problemas de dislipidemia, es decir, acumulación excesiva de lípidos en sangre. Entonces, muchas veces lo que se espera de la estrategia o las estrategias que se tienen para controlar la diabetes es controlar las patologías asociadas. Por ejemplo, pues si una persona tiene sobrepeso, pues se invita a la persona que cuide sus hábitos alimenticios, que tenga una mejoría en su calidad de vida, que inclusive pueda desarrollar alguna actividad física que lo ayude a acelerar su metabolismo de ácidos grasos y evitar sobre todo el uso de metabolismo a través de carbohidratos. Entonces se trata como de cambiar el estilo de vida de las personas para orientarlo sobre todo a un metabolismo principal de ácidos grasos antes que utilizar a los carbohidratos. También se espera que, bueno, si no tiene estas condiciones asociadas, pues se espera que, como les decía, mejoremos la dieta, hagamos ejercicio, e inclusive ya como digamos ya como un extra, pues que podamos utilizar algún tipo de tratamiento farmacológico. Las personas con diabetes no bajan de peso. Depende mucho de cómo sea su alimentación y de cómo sea su metabolismo. Tenemos los dos casos. Tenemos personas donde están prácticamente muy delgadas, pero tienen diabetes, y tenemos personas que incrementan su talla y también tienen diabetes. ¿De qué depende esto? Muchas veces de cómo sea el metabolismo de estas personas y sobre todo también qué alimentación están llevando. Entonces recordemos que dentro de la dieta lo que nos interesa es generar energía. Entonces, para obtener esta energía tenemos dos mecanismos. El metabolismo de los carbohidratos, que puede ser a través de metabolismo de las hexosas, y metabolismo de las pentosas. Además de esto, tenemos el metabolismo de los lípidos. Y en el metabolismo de los lípidos, pues tenemos el ciclo de los ácidos carboxílicos, ¿no? Y también tenemos el metabolismo de las proteínas.
¿no? Que esto normalmente es a través del metabolismo de los compuestos nitrogenados. Entonces, de manera general, la prioridad que le da el organismo es 1, 2 y 3. Quiere decir que primeramente vamos a degradar, vamos a utilizar el metabolismo de los carbohidratos. Si no utilizamos metabolismo de los carbohidratos, vamos a utilizar la energía de reserva. Y ya si estamos en un proceso de inanición donde no estamos dando nutrientes, entonces vamos a empezar a utilizar el metabolismo de las bases nitrogenadas. ¿Por qué este tipo de jerarquía? El metabolismo de carbohidratos es mucho más rápido. Entonces permite generar energía de manera instantánea. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos una presión baja o nos sentimos agüitados, tomamos algún tipo de carbohidrato simple y favorecemos que tengamos cierta cantidad de energía en un espacio muy pequeño. ¿Cuál es la desventaja? Que si damos prioridad al metabolismo de los carbohidratos, estos se van a empezar a acumular porque dicen, pues no necesito esto. La dieta de la persona es, por ejemplo, azúcares simples, entonces utilizamos metabolismo, solamente 100% metabolismo de carbohidratos, y entonces esto lo dejamos de lado. Si nosotros deprivamos a la persona de consumir metabolismo por carbohidratos, entonces vamos a forzar al organismo a utilizar el segundo mecanismo de metabolismo, que va a ser a través de lípidos. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos, mantener el metabolismo de los lípidos para hacer que la persona baje de peso. Entonces, de aquí hay que tener mucho cuidado con qué tipo de carbohidratos estamos consumiendo. Lo que se recomienda en algunas ocasiones o en personas que no son diabéticas es utilizar metabolismo de carbohidratos, pero que sean carbohidratos complejos. Por ejemplo, carbohidratos como algún tipo de almidón o algún tipo de disacárido que sea mucho más difícil de metabolizar, hace que nosotros tengamos un metabolismo lento de carbohidratos. ¿Qué va a mejorar esta situación? Que no tengamos picos de liberación de insulina, como se veía aquí. Aquí prácticamente es un metabolismo clásico, por ejemplo, de comer o de tomar algún tipo de refresco. Entonces, si tomamos refresco, lo que hace el organismo es disparar rápidamente la liberación de insulina para contrarrestar todo este azúcar toda esta cantidad de glucosa y sacarosa que se está almacenando directamente en el plasma. Si nosotros damos, por ejemplo, algún tipo de carbohidrato o algún tipo de almidón que sea más lento su degradación, como por ejemplo algunas frutas o algunos carbohidratos pentosos como la fructosa, tarda más tiempo en metabolizarse. Entonces vamos a hacer que esta liberación de la insulina pues vaya siendo progresiva. Y entonces así evitamos que generemos un problema de resistencia a la insulina porque no tenemos esta liberación excesiva de esta hormona. Entonces por eso es que tenemos ambas variantes, de que puede ser que las personas sean muy gorditas con diabetes o personas que sean muy flacas, sí, también tienen esta diabetes, dependiendo de cómo sea su metabolismo. ¿Por qué las personas con diabetes tienen la piel muy seca y van demasiado al baño? Ok, muy buena pregunta. Las personas con diabetes tienen, como ya hemos visto, grandes cantidades de glucosa en sangre. Esto, hablando de términos químicos, pues es un soluto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a incrementar la osmolaridad de la sangre. Entonces, ya vimos en el tema pasado que la osmolaridad en la sangre está regulada por diferentes mecanismos para contrarrestar o para favorecer que esta osmolaridad no se vea incrementada. Habíamos visto que uno de los principales órganos que está encargado de la regulación de la osmolaridad es el riñón. Entonces, ¿qué hace? El riñón lo que hace es intentar, por ejemplo, contrarrestar esta osmolaridad. ¿Cómo lo va a hacer? Número 1, favoreciendo la recaptura de agua. Esto normalmente en las primeras fases se puede contrarrestar fácilmente, reabsorbiendo agua, diluyendo un poco la sangre y así bajamos la cantidad de osmolaridad. ¿Qué es lo que va a pasar conforme vamos aumentando, conforme estas personas van teniendo diabetes por más tiempo?
Lo que va a pasar es que estos carbohidratos van a empezar a reaccionar con los diferentes órganos. ¿Cuáles son los órganos blancos que se van a ver más afectados? La retina, el riñón, el corazón, el hígado y la vasculatura. ¿Qué va a pasar? Si empezamos a tener esta glicosilación prolongada por esta concentración elevada de glucosa, vamos a tener problemas en todos estos órganos. ¿Qué vamos a generar en retina? Retinopatía. En riñón, nefropatía. En corazón vamos a generar una inflamación cardíaca. En hígado vamos a tener de igual manera algún tipo de malformación hepática. En la vasculatura también vamos a tener fracturas de estos vasos capilares. Entonces, todo esto lleva a los diferentes efectos o las diferentes características que tienen las personas con diabetes. Por ejemplo, tenemos pérdida de la visión, podemos tener insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática e inclusive problemas de hemorragia. Que todo esto está relacionado, por ejemplo, con las condiciones más comunes como el síndrome de prediabético, la parte de glaucoma, la nefropatía diabética. Entonces, todo esto se va generando por los excesos de concentración de glucosa en sangre. ¿Qué pasa con la piel? Lo que sucede es que de igual manera el organismo intenta diluir esta sangre. Entonces, ¿de dónde va a tomar? Pues de donde pueda. ¿Dónde vamos a tener más cantidad de agua? En la piel. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo el agua que tenemos o la hidratación que nosotros denominamos de la piel va a pasar de la epidermis hacia la vasculatura. Entonces, eso va a hacer que nosotros tengamos una resequedad en la piel porque se está deshidratando la piel y por lo tanto queda un poco más reseca o queda un poco más rígida o tiesa, que es lo que nosotros vemos cuando no tenemos una muy buena hidratación. Con respecto al baño, lo que ocurre es que cuando ya tenemos problemas graves, en la parte de la nefrona, se ve que empezamos a tener daños a nivel glomerular. Recordemos, si recuerdan, en la clase pasada les decía que el 95% de la glucosa se reabsorbía en túbulo proximal. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta parte del glomérulo tenemos mucha concentración de glucosa, entonces eventualmente vamos a tener pequeñas filtraciones. Entonces, esta filtración va a hacer que la glucosa que teníamos aquí en sangre caiga directamente aquí y no se pueda reabsorber. Por lo tanto, de igual manera, para contrarrestar este proceso de osmolaridad, el riñón empieza a jalar agua para mantener estos valores osmóticos bajos. Entonces, ¿qué va a hacer? Que vamos a empezar a deshidratar el organismo. Por eso es que las personas tienden a ir mucho al baño. No sé si queda un poco más claro aquí, Jimena. Profe, pero si hacen del baño o tienen la sensación de ir al baño, como una infección. No, sí hay un incremento en la cantidad de agua que están sacando. De hecho, las personas con diabetes tienen polifagia, polidipsia y poliuria. Polifagia quiere decir que comen mucho, polidipsia es que beben mucha agua porque están sedientos todo el tiempo y poliuria quiere decir que van a excretar mucha agua. Entonces, sí, exactamente. Entonces, técnicamente tenemos un desequilibrio electrolítico y por lo tanto tenemos tanto mucha sed porque estamos incrementando la osmolaridad de la sangre y eso es un índice de que nos hace falta agua en el organismo, además de todos estos mecanismos de deshidratación general. Y esto también se ve afectado con el incremento de necesidad de ir al baño. Entonces sí es real. Incrementamos la cantidad de orina que estamos generando. Ok. Profe, ¿Sí? con el pico normal ya no me quedó claro. O sea, ¿si es normal o no es normal tener un pico? Ajá, sí. Sí es normal, solamente que no se recomienda que ese pico se presente a cada rato. Por ejemplo, cuando tú vas a comer, supongamos tu comida principal de la tarde, a las 2 o cuando termine tu clase vas a comer. Entonces,
Es un momento donde vas a comer una cantidad sustanciosa de alimentos. De ahí vas a tener tanto carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, vitaminas. Entonces, es normal que nosotros tengamos este pico postprandial después de alimentos. Entonces, digamos que originalmente deberíamos de tener estos picos por lo menos 3 veces al día, que sería en el desayuno, en la comida y pues dependiendo si cenas o merendas, pues ya ahí ya sea a las 6 de la tarde o a las 9 de la noche, que tengas ahí tu pico postprandial de comida. Pero el problema es que si nosotros, por ejemplo, en estos lapsos, si tú estás tomando bebidas azucaradas como refresco, alimentos con exceso de carbohidratos, como por ejemplo algún tipo de golosina, ya sea papas, pan, gansito, cualquier cosa, pues estos picos se van constantemente presentando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que llega un momento donde tenemos demasiada secreción de insulina, que empezamos a tener malformaciones en la producción y en la eficacia de esta insulina. Y ahí es cuando ya no empieza a funcionar bien y cuando empezamos a tener esta tentativa o este desarrollo de diabetes. Entonces, ¿qué se recomienda, por ejemplo, si tú tienes un antojo para no estar, digamos, con solo 3 comidas al día, sino que pudieras tener como estas botanas o snacks durante el día? Puedes, por ejemplo, comer una fruta. Por ejemplo, si comes a las 3 de la tarde y te da hambre a las 6, puedes comer a lo mejor una manzana, que la característica de esta manzana es que tiene mucha fibra, que son carbohidratos en tipo, bueno, son almidones, son carbohidratos de cadena compleja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que digamos, si tenemos estos almidones, digamos que vamos a poner un tiempo, cada minuto se va hidrolizando uno, entonces liberamos una molécula de glucosa. Después, al siguiente minuto, vamos a liberar y liberamos el siguiente átomo de glucosa, la siguiente molécula de glucosa. Y así sucesivamente hasta que terminamos nuestra fibra, que son, por ejemplo, 30 o 100 cadenas de carbohidratos. ¿Eso qué va a pasar? Que los niveles de insulina pues no van a ser tan necesarios porque no tenemos tanta concentración de carbohidratos en torrente sanguíneo. Entonces lo vamos como alentando esta liberación y no tenemos estos picos tan agresivos. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un refresco que tiene 16 gramos de sacarosa en 600 mililitros, y además, ¿en cuánto tiempo nos tomamos un refresco? Normalmente es un tiempo entre 10 o 5 minutos. Inclusive hay personas que inclusive tienen mucha sed y dicen, me voy a curar la sed, bueno, voy a quitarme la sed tomándome un refresco. Entonces se lo toman para más o menos hidratarse, pero en esa hidratación, que son aproximadamente los 500 mililitros, pues ahí ya van diluidos 16 gramos de carbohidratos, de sacarosa. Entonces, el páncreas tiene que estar batallando con esos 16 gramos de azúcares para contrarrestarlos y favorecer la absorción de estos carbohidratos en tejido adiposo y en tejido muscular. Si a eso le sumamos que la persona no va a utilizar esos carbohidratos porque es una persona sedentaria o es un estudiante que tiene clases todo el día, pues no va a poder hacer la optimización adecuada. Entonces ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con esta parte de la pandemia que estamos todo el tiempo sentados, pues hay un incremento de peso en cada uno de nosotros porque no estamos teniendo actividades físicas, porque nos están manteniendo estar sentados la mayor parte del día sin tener algún tipo de actividad física. Entonces eso hace que pues nos da los antojos, nos da la depresión y queremos estar comiendo todo el día y todo el tiempo. Entonces aquí la recomendación es utilizar algún alimento que no sea de metabolismo demasiado rápido. Ok, profe, gracias. Ok. Bien, entonces, ok. Profe, perdón, pero si tenemos los 3 picos así, por ejemplo, comemos, como dice en la escuela, y muchos Ajá. picos, a la larga, o sea, ¿cuánto tiempo es a la larga que sí te dé, por ejemplo, que tus papás sí tengan diabetes y a ti a la larga sí te va a dar, pero ¿cuánto tiempo a la larga? Sí, depende mucho también, como son factores genéticos, pues, por ejemplo, si ya tienes prevalencia, si tus papás o algún familiar es diabético, tú ya tienes ahí una modificación genética que puede expresarse con algún mecanismo detonante. Si no tienes, por ejemplo, esa prevalencia, puede ser que se alargue o que tengas hábitos de vida, digamos, de esta naturaleza y puede ser que dentro de 5 o 10 años pudieras expresar algún tipo de diabetes, dependiendo de cómo sea
como sea la calidad genética que tengas dentro de ti. Desafortunadamente, por ejemplo, ya hay más casos o hay más frecuencia de personas con diabetes y como estos genes o estas mutaciones se van heredando, pues eventualmente ya hay mayor contaminación genética en las generaciones de nosotros. Entonces, tal vez nuestros papás, pues su genoma no era tan combinado o no teníamos tantas mutaciones y nosotros nos van adicionando una. Y así, conforme vaya aumentando la progenie, pues va a ser mucho más fácil que la prevalencia de diabetes sea una enfermedad mucho más común. Sí, entonces no hay una etapa, así como decirte en 2 años, si sigues consumiendo tal hábito de vida, puedes generar diabetes, pero sí aumentas el riesgo de presentar esta enfermedad. Siempre cuando se habla en medicina es que se aumenta el riesgo, aumentas las probabilidades de que desarrolles la enfermedad, pero nuevamente como es una probabilidad, puede ser que sí te dé o puede ser que todos tus mecanismos del organismo sean lo suficientemente buenos como para que pudieras tener ese hábito de vida, pero no presentes la enfermedad. ¿Qué pasa con los endulzantes que toman los diabéticos? La mayoría de los endulzantes que toman los diabéticos no son derivados de carbohidratos. Son, por ejemplo, la stevia. Son metabolitos de una planta, son stevioácidos, que, digamos, a las papilas gustativas nos da este sabor que es dulce. Sin embargo, la cantidad de moléculas que tenemos o que se consumen en estos endulzantes, perdón, es mucho menor a la de los carbohidratos como la sacarosa. Entonces, lo único que están haciendo estos endulzantes como el sorbitol, la stevia, los steviácidos, y se me fue el otro. Ay, no me acuerdo que tenía el canderel, que déjenlo busco. Creo que es sorbitol el canderel. Si alguien ahí me ayuda, ¿qué contiene? Bueno, estas moléculas lo único que hacen es engañar a las papilas gustativas y dar como esa sensación de dulzor. Sin embargo, la cantidad de moléculas que son es muy pequeña y por lo tanto no se puede comparar con la cantidad de carbohidratos que nos darían ese efecto para tener esta sensación dulce. Ok. Entonces, bueno, para el manejo de la diabetes, ya sea mejorar la calidad de vida, utilizar un tratamiento médico, controlar las patologías asociadas y, sobre todo, las complicaciones asociadas. Como les decía, ya tenemos problemas a largo plazo que pueden generar problemas de ceguera, problemas neurológicos, problemas a nivel renal y enfermedades cardiovasculares. Entonces, esa es como la estrategia. Obviamente es una estrategia bastante cara porque es una patología que no tiene cura y por lo tanto la cantidad de inversión que se necesita para contrarrestar estos efectos pues llega a ser muy elevado. Entonces, y además de que, bueno, si no hay cambios importantes en el estilo de vida y se espera que solamente la medicación haga su efecto, pues eventualmente entramos a un círculo vicioso donde no le alcanza el medicamento para contrarrestar pues los malos hábitos alimenticios que tienen las personas, ¿no? Entonces, ya hablando de los tratamientos, vamos a hablar acerca de los tratamientos para diabetes tipo 1. Entonces, en la diabetes tipo 1 habíamos mencionado que teníamos una destrucción de células beta-pancreáticas y por lo tanto la liberación de insulina es tentativamente cero, ¿no? O muy cercana a cero. Entonces, el tratamiento es muy sencillo para diabetes tipo 1. Simplemente hay que dar una insulina artificial o una insulina exógena. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con la insulina? Pues ya digamos que se ha abaratado bastante el costo para la generación de insulina, porque originalmente lo que se hacía, o en los años, me parece que en los años 60, lo que se hacía era extraer páncreas de cerdos, molerlos y hacer la obtención de la insulina necesaria para el tratamiento de estas personas. Obviamente, pues se necesitaba mucho sacrificio animal, las cantidades que se generaban eran muy pequeñas, entonces se optó o se miró a la parte de la biotecnología. Si ya conocemos cómo es la estructura de la insulina, que es un péptido relativamente pequeño, son prácticamente 86 aminoácidos,
Si ya conocemos cómo está la estructura, cuáles son los componentes, cuáles son la conformación de estos dos péptidos, el péptido A y el péptido B, pues podemos decirle a una bacteria, modificarla genéticamente, darle todas las herramientas necesarias para su biosíntesis. Entonces, actualmente la mayoría de las insulinas que se encuentran disponibles en el mercado son derivadas por biotecnología obtenidas principalmente por bacterias, ya sea por Escherichia coli modificada, y me parece ser que creo que era Pseudomonas, creo que sí, Pseudomonas era la otra bacteria que se había modificado para favorecer la producción de estas insulinas. Entonces, ¿cuál es la característica de estas insulinas? Vamos a tener insulinas que sean de actividad de acción corta, de acción prolongada. Entonces, ¿cuál es, digamos, la estrategia para hacer esto? Para regular la cantidad de la acción. Simplemente se está buscando hacer modificaciones puntuales en las diferentes insulinas para favorecer la resistencia y para evitar que no tengamos esta degradación tan fácil de la insulina. Pues, por ejemplo, la primera que se desarrolló fue la insulina Lispro. El término Lispro viene porque se invirtieron la prolina y la lisina de la posición 28 y 29. Vean que simplemente los invertimos. Tenemos la insulina glulisina, donde se hace la modificación de glutamato y de la lisina por el aspartato, y en este caso la lisina. Tenemos la insulina aspart, que si hacemos la modificación de un aspartato, y la insulina determir, en la cual simplemente se agregó una modificación midistoíla en la lisina. Entonces solamente estamos jugando con el orden de los aminoácidos, mutaciones puntuales de los aminoácidos, y esto hace que generen mayor mecanismos de resistencia para la degradación de la insulina. Ahorita vamos al pie diabético, Esmeralda. No nos termina la idea. Entonces, ¿cuál es la estrategia para las personas que tienen diabetes tipo 1? Dependiendo de cómo sea su gravedad o cómo sean sus hábitos alimenticios, se pueden utilizar, por ejemplo, insulinas de acción corta justo antes de cada alimento. Es decir, por ejemplo, yo soy diabético tipo 1, entonces yo voy a comer a las 3 de la tarde, 2:30 me administro mi insulina de acción corta, más o menos doy tiempo, ya la tengo ahí lista en torrente sanguíneo para que cuando yo consuma mis alimentos, esa insulina ya esté ahí disponible en el organismo y podamos tener, ella pueda, digamos, hacer sus efectos en su receptor y favorecer la absorción de los carbohidratos a las diferentes células. Si yo tengo también un problema un poco más severo de esta falta de insulina, puedo utilizar una insulina de acción prolongada, como puede ser, por ejemplo, la insulina de Gludec, Glargina y Determir, que son de acción prolongada, que vean que solamente la utilizamos una vez al día. Es decir, yo me la tomo justo antes de dormir, me tomo mi insulina de acción prolongada y ya tengo protección durante todo el día. Entonces, eso hace que no tenga picos de glucosa por diferentes acciones o eventos que pudieran estar ocurriendo durante el día. Recordemos, por ejemplo, que algún tipo de susto, o por ejemplo, algún tipo de evento que libere noradrenalina, eventualmente va a favorecer la liberación de glucosa. Si recuerdan, les decía en las primeras clases que cuando nos asustamos, liberamos esta cantidad de glucosa. ¿Y qué es lo que necesita esta glucosa? Pues la libera el organismo para pues, que sea optimizada en los músculos esqueléticos y de ahí tengamos un efecto de huida. Entonces, el utilizar una insulina de acción prolongada me permite que si yo, por ejemplo, tengo un susto durante el día y además soy diabético, pues tenga una protección durante todo el tiempo para que estos picos no se vean observados en el organismo. De ahí sale el mito de que si te asustan, te puedes volver diabético. La realidad es que cuando te asustas y realmente te detectan diabetes, quiere decir que tú ya tenías la prevalencia y ese fue un evento de desencadenante que estimuló la liberación de glucosa y por lo tanto no pudo controlarla tu organismo
y ya te dan el diagnóstico de que realmente tienes un problema de diabetes. Pero no quiere decir que si te asustas y no tienes diabetes, pues te vas a convertir en diabético solamente por este susto. Solamente es que ya estaba relacionado. Entonces, ya nada más para concluir, el tratamiento de las personas de diabetes tipo 1 es una insulina de acción corta antes de los alimentos, seguido de una insulina de acción prolongada en las noches para tener protección todo el día y evitar que tengamos estos picos elevados. Sí, exactamente, la gota que derramó el vaso. Ok. Entonces vean que el tratamiento para diabetes tipo 1 pues es muy sencillo, simplemente utilizar diferentes tipos de insulina. ¿Qué pasa con las personas con pie diabético? El pie diabético, lo que ocurre es que, volvemos a, ¿dónde estaba? Aquí. Entonces vamos a intentar dibujar un pie, aunque me va a quedar medio feo. Entonces, ok, entonces asumamos que esto pues es un pie, ¿no? Entonces sabemos que aquí tenemos diferentes vasculaturas en todo, digamos, toda la parte del pie. Sabemos que necesitamos mucha energía para mandar la sangre desde la parte inferior hasta la superficie, que es lo que nosotros denominamos varices. Entonces las varices simplemente quiere decir que no tenemos suficiente fuerza para mandar la sangre de abajo hasta arriba y se tiende a acumular en ciertas regiones y eso genera ciertos moretoncitos o esta como acumulación un poco más de sangre que genera que se marquen directamente en la piel. Entonces, ¿qué pasa con las personas con pie diabético? Tenemos, sobre todo, incremento de glucosa en sangre. Ya hemos visto esto. ¿Qué va a pasar? Empieza a reaccionar con los vasos capilares del organismo. ¿Qué va a hacer esta modificación? Que los va a volver más quebradizos. Entonces, esta glucosilación va a hacer que estos capilares se vuelvan mucho más frágiles. ¿Esto qué consecuencia tiene? Que tengamos ruptura más fácil de estos capilares. Además de esto, también esta glucosa pues se va a empezar a adherir directamente hacia los nervios. Entonces las neuronas que tenemos en toda la parte de las extremidades van a empezar también a ser glucosiladas y vamos a empezar a perder sensibilidad en estas regiones. ¿Qué va a pasar con esto? Si estas personas, además de que tienen fragilidad en los capilares y perdemos la sensibilidad, va a generar que si tenemos una herida, supongamos que por ejemplo tenemos una piedrita en el zapato, una persona normal tiene sensibilidad, entonces si vamos caminando y tenemos una piedra en el zapato, nos paramos porque es un dolor bastante incómodo, nos paramos, nos quitamos el zapato y lo vaciamos. Una persona que tiene baja sensibilidad no va a detectar esos cambios. ¿Qué va a pasar? Que va a empezar a lacerar la planta del pie o va a empezar a generar algún tipo de lesión. O inclusive por simplemente si el calzado está muy apretado, va a generar irritación, va a generar algún tipo de herida. Si esa herida no se controla o si empieza a propagar, empezamos a tener ruptura de las células y esto eventualmente va a generar necrosis. Entonces, si recuerdan, habíamos mencionado que la necrosis es un proceso como si detonáramos un tanque de gas que técnicamente empieza a lesionar todas las estructuras vecinas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si empezamos con un tejido necrótico, supongamos que empieza con el dedo del pie, pues esta necrosis se va a empezar a extender. Entonces empezamos aquí, se va extendiendo, 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 y eventualmente, pues todo esto ya es un tejido necrosado. Entonces este es tejido muerto que ya no funciona. ¿Cuál es la opción por parte de los médicos? Es que dicen, bueno, es que esto puede contagiar a toda la parte de la pierna. No sé en qué punto está. Entonces simplemente me voy hacia la articulación, que es la parte de la rodilla, y hago una amputación. Entonces, por eso es que normalmente si se empieza a ver un tipo de necrosis en alguna región del organismo, empiezan los procesos de amputación. ¿Por qué ocurre más en el pie? Porque tenemos más sensibilidad, tenemos más irrigación sanguínea en este punto y el flujo de sangre no es tan abundante como para poder tener un flujo adecuado y se acumula más estos carbohidratos en estas regiones. Ándale, una uña enterrada también puede ser.
Profe, ¿Sí? entonces por eso igual por el exceso de glucosa en sangre, las heridas en diabéticos tardan muchísimo en sanar. Sí, sí, porque ya tenemos alteraciones, tenemos destrucción de plaquetas por parte de esta glucosilación, también las plaquetas y los eritrocitos están glucosilados y no permiten muy bien la interacción entre las proteínas y los mecanismos de coagulación. Entonces, eso hace que los mecanismos se atrofien. Por eso es muy peligrosa la diabetes, porque como estamos hablando de una enfermedad sistémica que está teniendo esta contaminación en toda la sangre, pues muchos órganos se ven afectados. Por eso son muchos los efectos adversos que se observan por parte de esta enfermedad. Es muy caro el tratamiento de las insulinas, más o menos, dependiendo. Se está intentando optimizar, por ejemplo, que las administraciones sean muy pequeñas, que inclusive ya hay diferentes métodos que sean mucho más prácticos para que se disminuyan los costos. Con el uso de la biotecnología se han abaratado bastante el tratamiento de estas insulinas porque ya se tiene programada a las bacterias, se colocan en reactores y podemos obtener grandes cantidades de insulina sin, por ejemplo, en un espacio pequeño y sin necesidad de sacrificar algún tipo de animal. No, inclusive respondía a la pregunta de Benjamín, la mayoría del tratamiento de insulina es a través de subdérmica, es decir, simplemente se administra por debajo de la piel y se puede difundir esta insulina. Entonces, no sé si han visto que también traen su pluma como para la toma de muestra, es su misma plumita para administrarse subcutánea esta insulina y que ya pueda generar hacia el torrente sanguíneo. Profe, Sí. otra duda. Ya como la administración podría decirse que va a ser a largo plazo de la insulina, ¿no puede ir incrementando la dosis que te tienes que ir administrando? ¿O nada más de repente? Dependiendo, muchas veces, digamos, como son cantidades muy pequeñas de insulina que se libera, la resistencia puede estar presente, aunque es rara, pero sí puede generarse cierta resistencia a la insulina y que no sea tan efectiva como en un inicio. Sí se ha visto esos casos, sin embargo, es un poco raro que exista esta resistencia a la insulina. ¿Qué recomendaciones se tienen para prevenir varices y también el pie diabético? Pues lo que se recomienda es, por ejemplo, para el caso de varices, tener una buena ejercitación, sobre todo, por ejemplo, hacer actividades cardiovasculares que aumenten la resistencia, no utilizar calzado que genere mucha tensión, como el uso de los tacones en el caso de las mujeres, tener actividades fisiológicas que mejoren también el circulamiento de la sangre. Las varices son hereditarias, sí, llegan a ser hereditarias, son multifactoriales. Para el pie diabético lo que se recomienda es mucha higiene. Es decir, por ejemplo, si hay una caminata larga, que llegue a su casa, que se explore totalmente para ver si hay algún tipo de herida. Si existe algún tipo de herida, pues tratarla en ese momento y cuidarla mucho para que no se vaya a contagiar, no se vaya a infectar y no tengamos este tipo de problemas. Sobre todo con una muy buena higiene es más que suficiente para evitar el pie diabético. Profe, esto mismo de la glicosilación de los vasos sanguíneos, bueno, ¿se podría decir que pasa lo mismo cuando una persona tiene glaucoma? Sí, sí, de hecho las personas, bueno, el glaucoma como tal es incremento en la tensión arterial de los ojos, de las arterias en los ojos. Eso hace que se enrojezcan y que tengamos ruptura de estos vasos capilares y pudieran dañar la parte de la retina. Esa es la definición de glaucoma. En el caso, por ejemplo, de retinopatía diabética, lo que hace es que esta cantidad de glucosa genera fragilidad en estos vasos y también se revientan y generan daños que pueden ser de manera irreversible dependiendo de qué tan grave sea esta hemorragia interna en la parte de la retina. Ok, gracias. Sí. Los parches que se cambian cada semana, ¿cómo funcionan? ¿Qué tan diferentes son? Y los que se usan para bebés. ¿Cuáles parches, Lisette? Es que he visto que hay unos que son como una mini agujita que literal se colocan en el brazo o en la pierna y que son para diabéticos también, pero no sé bien cómo funciona. Parches. Lo voy a revisar. No sé si que tengan algún tipo de administración o solamente sea para
para higiene. Lo voy a revisar porque no estoy muy familiarizado con esos. Creo que sí administran, pero por eso preguntaba, porque no sé bien cómo funciona. Ok, lo reviso y te respondo a tu pregunta. Ok. Ay, Dios, ya se nos va a acabar el tiempo. Ok, entonces ese es el tratamiento principal para diabéticos tipo 1. Vamos a hablar de los tratamientos para diabetes tipo 2. Entonces, ok, muy bien. Muy bien, entonces para el tratamiento de diabetes tipo 2, pues llega a ser un poco más complicado porque a pesar de que nosotros demos algún tipo de insulina, como una insulina Lispro o como algún tipo de insulina de manera sintética, muchas veces sí ayudan a contrarrestar o a disminuir un poco la cantidad de glucosa en sangre. Sin embargo, no se sabe exactamente bien qué es lo que está pasando. Algunos creen que tenemos algún tipo de mutación en el receptor más que en la insulina, es decir, que este receptor de insulina tiene aquí alguna mutación, vamos a decir que tenga aquí alguna modificación, y esto haga que baje su afinidad por la insulina. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos nuestra insulina artificial, pues no va a tener tanta afinidad sobre estos receptores y por lo tanto estos mecanismos de señalización se van a ver afectados. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues que eventualmente la cantidad de glucosa que nosotros tengamos pues no va a poder ser reabsorbida de manera importante en las células de músculo esquelético o en los adipocitos. Entonces, ¿qué tratamientos podemos generar? Tenemos fármacos que se les denominan secretagogos. Los fármacos secretagogos, como su nombre lo indican, van a favorecer la liberación de insulina. Entonces, uno de los principales tratamientos que se han utilizado es el caso de las sulfonilureas o las meglitinidas. Las sulfonilureas y las meglitinidas van a tener su blanco terapéutico a través de los canales de potasio dependientes de ATP. ¿Qué van a hacer estos? La mayoría de estos son bloqueadores de los canales de potasio dependientes de ATP. Habíamos visto que de manera natural, cuando tenemos un incremento de glucosa en sangre, en las células beta pancreáticas, se absorbe esta glucosa a través de los transportadores GLUT1 y generamos un gradiente de ATP. Este ATP va a favorecer el bloqueo de estos canales. Por lo tanto, vamos a generar una despolarización de manera indirecta a través de la apertura de canales de sodio y canales de calcio. Toda esta despolarización indirecta nos va a ayudar a favorecer la liberación de insulina plasmática. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer, por ejemplo, la glibenclamida, que es uno de los principales sulfonilureas que se utilizan actualmente? La glibenclamida lo que hace es bloquear directamente a través de los receptores SUR1, que es una unidad específica de estos canales, y entonces va a mantener bloqueado por más tiempo a estos canales dependientes de potasio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener mayor tiempo abiertos los canales de sodio y los canales de calcio. Por lo tanto, vamos a incrementar la liberación de insulina plasmática. Y que bueno, si bien esta insulina plasmática se encuentra con malformaciones, entonces pues eventualmente va a tener ciertas capacidades hipoglucemiantes. Entonces, pues un poco mucho lo que pueda ayudar pues va a prevenir que por lo menos estas cantidades de glucosa en sangre se vean incrementadas. Tenemos un segundo grupo de fármacos que son las meglitinidas. Estas actúan de igual manera que las sulfonilureas. Sin embargo, su estructura química es muy diferente a estas sulfonilureas. Entonces creo que por aquí tengo las estructuras. Sí, miren, por ejemplo, la glipizida es una meglitinida y la glibenclamida es una sulfonilurea. Entonces vean que, por ejemplo, las sulfonilureas tienen
Principalmente en su estructura están a través de este compuesto urea y de este grupo sulfonato. Entonces las meglitinidas tienen una estructura distinta a las sulfonilureas. Entonces, no, la glipsida sigue siendo una meglitinida. Ahorita les doy un ejemplo de la otra. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas? Pues simplemente tienen una estructura distinta, pero van a tener el mismo blanco terapéutico, que es bloquear estos canales de potasio y favorecer la liberación de insulina plasmática. ¿Qué otro tratamiento se ha visto de los nuevos tratamientos se han tenido? Tenemos una vía alterna para bloquear a estos canales de potasio dependientes de ATP. El bloqueo de estos canales va a ser directamente a través de receptores acoplados a proteínas G. Entonces, al incrementar la liberación de AMP cíclico, vamos a favorecer la activación de la enzima PK que va a fosforilar estos canales. Entonces, al fosforilar estos canales de potasio dependientes de ATP, los vamos a bloquear. ¿Quiénes van a favorecer la liberación de este tipo de mecanismos? Unos péptidos denominados incretinas. Las incretinas son péptidos que se liberan directamente en el intestino y que funcionan como un mecanismo alterno que van a favorecer la liberación de insulina. Sobre todo, por ejemplo, se ha descrito que estas incretinas se encargan sobre todo, por ejemplo, de sensar estos pequeños cambios de cantidad de carbohidratos en torrente sanguíneo. Entonces se ha visto que las incretinas, de manera natural, lo que hacen es tener pequeñas liberaciones de insulina, sobre todo para estas como alimentos concomitantes. Es decir, si no es una liberación tan agresiva como por ejemplo una comida de, digamos, de las 3 de la tarde, sino estos pequeños antojos que tenemos a lo largo del día, no se requiere tanta liberación de insulina a través de o de estos gradientes de glucosa que llegan al torrente sanguíneo, sino simplemente las incretinas detectan que llega a cierta cantidad de alimento y van a modular esta liberación de insulina. Entonces, ¿qué es lo que se ha diseñado? Pues se han buscado análogos para estas incretinas. Entonces, ¿cómo funcionan estas incretinas? Las incretinas, de igual manera, son simógenos. Se producen directamente en el hígado y son sensadas por el intestino. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos el simógeno que va a ser nuestro proglucagón. Entonces, este proglucagón pues nos va a permitir la formación de esta hormona, que va a ser el glucagón. Sin embargo, como producto de degradación, por así decirlo, vamos a favorecer la liberación de estos péptidos que son GLP-1 y también podemos tener los péptidos GIP. Todas estas son denominadas las incretinas. Entonces, digamos, tenemos algún tipo de estimulación a través de las células alfa del islote pancreático. Entonces, ya sea, por ejemplo, cantidad de glucosa que llega, activa estas células del páncreas y favorecemos la hidrólisis de glucagón y de igual manera liberamos estas GLP-1. Entonces, estas incretinas llegan directamente hacia sus receptores en las células beta pancreáticas, que están ahí pegaditas, activan su mecanismo a través de receptores de proteínas G de tipo GS, incrementamos AMP, y esto va a favorecer la liberación de insulina. Entonces dicen, bueno, si nosotros ya conocemos este mecanismo de liberación de insulina a través de este mecanismo, pues vamos a diseñar incretinas de manera artificial. Entonces se ha intentado diseñar incretinas de tipo sintético. Entonces, ¿cómo van a funcionar estas incretinas? Pues van a ser agonistas de los receptores de GLP-1. Entonces, dentro de los ejemplos que tenemos de este tipo de incretinas, tenemos la xenatida, la liraglutida, y ¿cuál más teníamos? La abiglutida, alpiglutida.
Estas incretinas van a ser agonistas de los receptores que se encuentran aquí en las células beta pancreáticas. Entonces van a activar a este tipo de receptores y van a incrementar la liberación de insulina. ¿Cuál es una de las desventajas de estos? Que normalmente no tienen tantos efectos como secretagogos como las sulfonilureas. Sin embargo, este tipo de tratamientos se utilizan sobre todo cuando ya se tiene resistencia a este tipo de tratamientos de sulfonilureas o cuando se quiere dar un tratamiento secundario, es decir, que no está funcionando de manera adecuada el tratamiento primario, se puede ayudar un poco con el uso de estas incretinas. Sin embargo, uno de los principales efectos, bueno, no efectos, sino problemas que tienen este tipo de tratamientos es que son bastante caros. Entonces, si son tratamientos de tipo crónico y tenemos un costo muy elevado, que puede ser, por ejemplo, entre 200, 500 pesos la caja, comparado, con, por ejemplo, con una glibenclamida que cuesta entre 80, 60 pesos, pues la persona va a irse más que nada por el tratamiento que ya se sabe que sí funciona, que tiene mayor efecto y que además es más barato. Entonces solamente se utiliza este tipo de tratamientos cuando la diabetes ya es muy avanzada y cuando se empieza a ver resistencia por parte de los diferentes tratamientos relacionados con las sulfonilureas. Entonces son como los tratamientos nuevos que se tienen actualmente. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, entonces la glibenclamida tiene diferente blanco que las, las incretinas. Sí, directamente. ¿Dónde estaba? Aquí. La glibenclamida es una sulfonilurea, entonces lo que va a hacer es bloquear directamente estos canales de potasio. Las incretinas tienen su receptor, es un receptor acoplado a proteínas G, específicamente GS, y van a activar a la PK, que va a empezar a fosforilar estos canales y también los va a desactivar. Entonces podemos dar, por ejemplo, glibenclamida junto con una incretina para principalmente bloquear este tipo de canales y evitar que tengamos, y favorecer, perdón, que tengamos la liberación de más insulina. Entonces son como, que se puede, es como el tipo de combinación que podemos estar utilizando. Profe, ¿y dónde es que actúa la metformina? Sí, la metformina, quería explicarlo, pero creo que ya no nos va a dar tiempo. Y es uno de los principales fármacos que se utilizan. Entonces, vamos a intentar explicarlo. A ver, ya que son varios mecanismos que están participando al mismo tiempo y solamente que es un poco largo. Entonces, intentaré explicarlo. Si tienen que irse, adelante. De todos modos, voy a seguir grabando la sesión y la pueden consultar más adelante. Si no, pues bienvenidos para quedarse. Porque pues sí es importante que conozcan cómo funciona la metformina. Entonces, la metformina es el tratamiento primario para el control de la diabetes. Y también es el tratamiento primario porque tiene una ventaja que nos ayuda a controlar los ácidos grasos. Entonces, habíamos visto que la mayoría de los diabéticos tienen problemas de obesidad. Entonces, si me estás diciendo que la metformina también puede controlar los ácidos grasos, entonces tenemos un 2 por 1. Entonces, el mismo tratamiento me puede ayudar a contrarrestar la cantidad de ácidos grasos que se encuentran en el organismo y además me permite mejorar la calidad de el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, es uno de los tratamientos que más se utiliza hoy en día, además de que se ha abaratado bastante su costo. Ya prácticamente la metformina pues está oscilando entre los 40, 50 pesos el tratamiento, entonces llega a ser bastante asequible para las personas que tienen ya sea tanto obesidad como diabetes. Entonces, en un inicio, la metformina no se sabía exactamente cómo funcionaba.
Sin embargo, conforme se fueron, digamos, tanto la naturaleza de la enfermedad como el uso consecutivo de este tratamiento, pues se ha intentado explorar más cómo es su funcionamiento. Existen diferentes ejes por el cual puede actuar la metformina. Primeramente, actúa a través de, primeramente ingresa a las diferentes células a través de transportadores orgánicos catiónicos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a hacer super zoom aquí. Entonces, va a tener efectos a nivel de mitocondria. ¿Qué va a hacer en la mitocondria? Va a actuar específicamente sobre la cadena respiratoria, bloqueando específicamente al complejo 1. En la cadena respiratoria de la mitocondria es donde tenemos la producción principal de ATP. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a disminuir la producción de ATP. ¿Por qué nos interesa bajar este nivel de ATP? Porque nos va a permitir regular a una enzima que es la adenilato ciclasa y además de una proteína que es la AMPK. Esta proteína AMPK se le denomina como proteínas de respuesta al AMP cíclico. Entonces, son enzimas que se encargan de fosforilar diferentes elementos de respuesta. Entonces, la participación de esta AMPK está relacionada con actividades de diferentes regiones dentro de la célula. ¿Qué es lo que va a hacer? Digamos, una vez que ya, digamos, modificamos este gradiente de ADP-ATP, vamos a tener modificaciones de la adenilato ciclasa. Recordemos que la adenilato ciclasa requería de ATP para poder formar el AMP cíclico. Si recuerdan ahí las primeras clases, veíamos que para formar este AMP cíclico necesitamos una molécula de ATP, lo ciclamos y generamos el pirofosfato. Entonces, si bajamos este gradiente, vamos a regular la actividad de esta enzima, del AMP cíclico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por un lado, lo que va a hacer es que el bloqueo de esta adenilato ciclasa, hacemos que bajemos los niveles de AMP cíclico, por lo tanto, bajamos los niveles de la pK y vamos a evitar que ciertos genes que están denominados como CREP, que son elementos de respuesta de AMP cíclico. Entonces, todo esto significa el CREP. Entonces, son elementos de respuesta del AMP cíclico. Entonces, estos van a favorecer la síntesis de enzimas como la glucosa 6-fosfato ATPasa. Y también otros elementos que están relacionados con el metabolismo de carbohidratos. ¿Qué es lo que van a hacer esta modificación? Vamos a estar regulando la cantidad de metabolismo por parte de carbohidratos que necesitamos y vamos a estimular que se favorezca la degradación a través del metabolismo de lípidos. Esto nos ayuda porque, si nos regresamos a este punto, tenemos que el bloqueo de estas enzimas que van a favorecer la acumulación de lípidos van a permitir que estas enzimas de los ciclos del ácido tricarboxílico permita su degradación. Entonces, de manera general, para que les quede un poco más claro, lo que hacemos es disminuir el metabolismo de carbohidratos para evitar que la célula no consuma tantos carbohidratos como energía principal y los utilizamos principalmente para la degradación de ácidos grasos. De esta manera, lo que hacemos es que el metabolismo principalmente se va a ir por esta vía, por la degradación de ácidos grasos y evitar así que tengamos degradación de los carbohidratos por parte de sistemas de absorción. Entonces, ese es uno de los diferentes mecanismos. ¿Qué más va a hacer la metformina? Vamos a estar regulando diferentes enzimas a través de la glucólisis, sobre todo para evitar que tengamos esta absorción de glucosa de manera excesiva. ¿Por qué nos interesa esta parte? Porque de igual manera lo que nosotros queremos es dar estímulos, sobre todo por ejemplo al hígado, para que empiece a degradar el glucógeno. Entonces lo que queremos hacer es que darle indicación a la célula de que acumule glucógeno
en lugar de que lo empiece a degradar. Entonces, si acumulamos nosotros glucógeno, vamos a utilizar de manera importante todo el carbohidrato que se encuentra en la sangre para tenerlo como sistema de reserva, en lugar de que el mismo hígado lo empiece a degradar y empezamos a tener una acumulación de glucosa tanto por alimentos como por parte de degradación de glucógeno. Entonces, si se dan cuenta, son muchos mecanismos y son mecanismos bastante complicados porque tenemos que tener un panorama bastante general de cómo está el metabolismo fisiológico. Entonces, de manera general, digamos para que no se compliquen tanto con la metformina, funciona a través de favorecer el metabolismo de ácidos grasos, evitar el uso de metabolismo por parte de los carbohidratos y favorecer la acumulación de glucógeno en lugar de la degradación de este sistema de almacenamiento. De esta forma, lo que hacemos es bajar la cantidad de carbohidratos en el organismo, utilizar energía a través de ácidos grasos y utilizar o potenciar los sistemas de reserva que tenemos en el hígado. No sé si queda un poco más o menos claro cómo está funcionando. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Entonces, digo, no se preocupen por el mecanismo de la metformina, no va a venir en el examen, pero sí es importante que lo sepan porque pues, es el tratamiento que más se utiliza. Entonces, ¿por qué nos ayuda, por ejemplo, en personas que tienen obesidad? Porque si estas personas tienen una acumulación excesiva de estos ácidos grasos porque no están siendo metabolizados, lo que vamos a hacer es decirle a las células, ¿sabes qué? Necesito que optimices tu metabolismo de ácidos grasos, que los vayas eliminando para que no tengamos esta acumulación en las venas y las arterias. Y esto no nos pueda generar algún tipo de infarto o algún tipo de problemas de acumulación de tejido graso. Entonces, no es mágico, es decir, la metformina sí ayuda, pero no es mágica. Necesitamos de nosotros de poner de nuestra parte con la alimentación balanceada para evitar que tengamos este proceso de acumulación de ácidos grasos. Ok. Profe, Sí. ¿y qué tan bueno, más bien, o qué tan malo es consumir metformina y no tener diabetes? Si tienes problemas, bueno, si no tienes diabetes, normalmente se ha visto que no genera tantos problemas. Puede ser, lo que más se recomienda, bueno, los efectos que más se observan son esta generación de hipoglucemia de manera importante, lo cual puede generar que te llegue a dar un poco de dolor de cabeza o mareos. Entonces, si eres una persona normoglicémica que no tiene diabetes, se recomienda consumirla con los alimentos, no consumirla después de los alimentos para que no te vayas a desmayar. Si te sientes, por ejemplo, como susceptible a que puedas tener un incremento, por ejemplo, de colesterol o de triglicéridos o de LDLs de manera incrementada, puedes utilizarla para regular tus niveles de ácidos grasos en el organismo. Pero lo único que sí recomienda es que no lo utilices en ayunas, sino lo utilices junto con los alimentos. Gracias. Ok, pues ya me ganó el tiempo, entonces vamos a dejarle hasta aquí. Para la parte del examen y para que no se preocupen tanto, les voy a preguntar tal vez características generales de las diabetes y tal vez un poco acerca de los mecanismos sobre todo de esta parte, de este esquema. De este esquema sería posiblemente lo que más les pudiera preguntar, de cómo está regulándose ahí los niveles de liberación de insulina. De los tratamientos casi no los voy a preguntar porque no los vimos bien a detalle, fue un poco como más apresurado, entonces más que nada sería como mecanismos fisiológicos de liberación de glucosa. ¿Va que va? Sigue faltando la del 18 de noviembre, ok. Sí, es lo que me dijeron hace ratito, entonces la subo ahorita. Profesor, ¿el examen va a ser el sábado? Sí, el último examen va a ser este sábado durante todo el día. Ok, gracias, profesor. Sí, pues nada. Entonces, ok, entonces si no tiene más preguntas, nos vemos el día lunes. Y sí, entonces mucha suerte en su examen y nos estamos viendo el día lunes. ¿El lunes o el martes? Martes, perdón. Martes, me estoy confundiendo de clase. Sí, martes.
Gracias, Eh, profesor. Sí, por nada. Excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, Profesor, profe. Hasta igual, te luego. cuida. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Pues, a ver, menciona aquí. Ay, se me fue. Los parches pueden medir la cantidad de glucosa y así liberan cantidad de insulina, pero no busque más información. Ok. Sí, lo reviso, Lizeth. Muchas gracias. Profesor, Sí. una pregunta. Bueno, es que le quería preguntar en cuanto al proyecto que había dejado Ajá. para el próximo jueves. Ajá. No, es que yo quería trabajar sobre, bueno, mi equipo quería trabajar sobre los hipoglucemiantes, Ajá. pero estuve buscando y bueno, las publicaciones que me salían como nuevos desarrollos de fármacos, Ajá. me salían desde el 2014, 2016, algo así. Ajá. Pero entonces, haga de cuenta que me salen fármacos que van como que tanto dirigido a las incretinas, Ajá. transportadores de sodio Ajá. y glucosa. No, ajá, los cotransportadores de sodio y glucosa. Entonces, los SGLT. Sí, sí, sí. Entonces, estuve buscando, por ejemplo, es que yo tengo el libro del RANG Ajá. en PDF.